Buenos días, nosotros venimos a hablarles sobre el síndrome de Edwards. Nuestro grupo está conformado por María Fuentes, Mariana Díaz, Daimar Ferrer, Ricardo Escalona y mi persona, Roxana Fernández. En la siguiente presentación les expondremos los siguientes puntos. Definición de la patología, base estructural o genética, frecuencia en que se presenta, características clínicas, tratamiento y caso clínico. Mi nombre es Roxana Fernández y le vengo a hablar sobre la definición de la patología. Antes de definir lo que es el síndrome de Edwards, me gustaría compartir con ustedes y que tengan presentes algunos conceptos. Entre ellos vamos a definir el síndrome. El síndrome puede definirse como una serie de síntomas y signos que existen a un mismo tiempo y definen clínicamente un estado morboso determinado. Cromosoma. Un cromosoma es una estructura condensada de ADN presente en las células y dichos cromosomas almacenan gran parte de la información genética. Anomalía cromosómica. Es cuando hay una alteración en los cromosomas o paquetes de ADN que están presentes en el núcleo de las células del cuerpo. Las anomalías cromosómicas pueden ser numéricas o pueden ser estructurales. El síndrome de Edwards fue originalmente descrito por John Edwards en la Universidad de Wisconsin. Sus resultados fueron publicados y registrados en las literaturas pediátricas y genéticas en el año 1960. El síndrome de Edwards, también conocido como trisomía 18, es una aneuploidía humana que se caracteriza usualmente por la presencia de un cromosoma adicional completo en el par 18. También se puede presentar por la presencia parcial del cromosoma o por mosaicismo en las células fetales. Mi nombre es Ricardo Escalona y yo les voy a hablar de la base estructural o genética. La trisomía 18 se produce normalmente a causa de la duplicación del cromosoma en el óvulo o en el espermatozoide. Cuando las dos células reproductivas se unen para formar el cigoto, este se desarrolla dividiéndose sucesivamente y el efecto genético se repite en cada división. En otras ocasiones, la trisomía se da durante el desarrollo temprano del feto. Esto significa que los afectados tienen 3 copias de este cromosoma, cuando lo normal es tener 2 pares de cada uno de los 23. No obstante, la trisomía no siempre es completa, como veremos más adelante. La probabilidad de tener trisomía 18 aumenta con la edad, siendo más habitual en torno a los 40 años. Las madres que ya han tenido una hija o un hijo con esta enfermedad tienen cerca de un 1% de probabilidad de que la alteración se repita en embarazos posteriores. Si bien la causa más habitual del síndrome de Edwards es la duplicación del cromosoma 18, esta enfermedad puede deberse también a otros errores genéticos como la translocación. Dichas diferencias dan lugar a los distintos tipos de trisomía 18. Existen actualmente 3 tipos de síndrome de Edwards en función de las características de la trisomía del cromosoma 18. Y la gravedad de los síntomas puede variar según el tipo de trisomía. Tenemos la trisomía completa o clásica, que es la forma más habitual del síndrome de Edwards y se da cuando todas las células del cuerpo tienen 3 copias íntegras del cromosoma 18. Tenemos la trisomía parcial. Es un tipo infrecuente del síndrome de Edwards y se produce por la duplicación incompleta del cromosoma. En general, estos casos se deben a una translocación, que esto significa la ruptura del cromosoma 18 y la unión de la parte separada a un cromosoma distinto. La gravedad de los síntomas varía en gran medida por las duplicaciones que pueden afectar a distintos segmentos del cromosoma, pero las alteraciones suelen ser menos severas que en el síndrome clásico. Y por último tenemos la trisomía en mosaico. Este tipo de trisomía se produce cuando el cromosoma 18 extra no se encuentra en todas las células del cuerpo del bebé, sino que en algunas hay 2 copias y en otras hay 3 copias. Las personas afectadas por la trisomía en mosaico pueden manifestar síntomas graves o leves, o simplemente no presentar ninguna alteración física. No obstante, el riesgo de muerte prematura sigue siendo muy elevado. Mi nombre es Mariana Díaz y yo les voy a hablar sobre la frecuencia en que ocurre. La frecuencia de esta trisomía en recién nacidos vivos se calcula entre 1 en 6.000 a 1 en 8.000, adquiriendo un valor más alto si se tiene en consideración las muertes fetales y las interrupciones voluntarias de embarazo luego del diagnóstico prenatal, ascendiendo hasta 1 en 2.500 a 1 en 2.600.
Esta es una enfermedad que ocurre en todas las razas y zonas geográficas del mundo, y de acuerdo a las investigaciones efectuadas, se conoce que su frecuencia se incrementa de acuerdo a la edad avanzada de las madres. Así, a partir de los 35 años de edad, la frecuencia aumenta progresivamente desde 1 en 2500 hasta llegar a 1 en 500 a los 43 años de edad, afectando en mayor proporción al sexo femenino en lugar del sexo masculino. Posiblemente esto se deba a la relación de supervivencia que tiene el feto varón, que es mucho menor en comparación con la de un feto femenino. Es sabido que los embarazos con esta trisomía tienen un alto riesgo de pérdida fetal y muerte temprana, por lo que en la actualidad la mayoría de los diagnósticos se realizan en el periodo prenatal por medio de ecografía de detalles, también mediante amniocentesis o cordocentesis, y luego del nacimiento también es posible hacer diagnóstico. Además, por las características propias de esta enfermedad, se hace también a su vez por el cariotipo de bandas en sangre. En el área han demostrado que en los últimos 20 años ha habido un aumento significativo de la presencia de este síndrome gracias al aumento de la edad materna. Sin embargo, también se observó una disminución de la frecuencia de los nacidos vivos con este síndrome debido al diagnóstico prenatal y a la alta tasa de interrupción del embarazo luego del diagnóstico. Es más, en estudios realizados en Estados Unidos se demostró la prevalencia de 1 en 2500 y en el Reino Unido de 1 en 2600. En nuestro país, en el año 2009, se hizo una investigación en base a estudios ecográficos realizados durante el año 2006, en el que se pudo demostrar que un 66% de los fetos presentaba trisomía 18. Así, vemos la presencia significativa de este síndrome en nuestro país. Para concluir este punto, hemos de decir que a pesar de las investigaciones, se conoce muy poco respecto de las causas que provoca este síndrome. Sí se ha podido constatar que el riesgo de concebir un niño con síndrome de Edwards incrementa a medida que lo hace la edad de la madre del mismo. Mi nombre es María Corina Fuentes y a continuación les vengo a exponer sobre las características clínicas de la trisomía 18. La trisomía 18 se manifiesta desde el nacimiento por la presencia de material extra del cromosoma 18. Este afecta el normal desarrollo fisiológico del bebé, con un impacto en su salud que variará de la anomalía cromosómica que padezca. La gravedad del nivel de malformación de la trisomía 18 en el desarrollo dependerá del número de células afectadas. Como se mencionó anteriormente, existen 3 tipos de trisomías 18. Dependiendo de cuál se padezca, será un cuadro clínico menor o mayormente complejo. Los síntomas que conlleva padecer la trisomía 18 varían desde malformaciones físicas tales como la cabeza, el cuello, la cara, los ojos, las orejas, las manos, los pies y la columna. Malfuncionamiento y malformidad de diversos órganos como el corazón, pulmones, riñones, estómago e intestinos. Déficit neurológicos como discapacidades intelectuales graves, retraso en el habla, retraso en el desarrollo cognitivo general, dificultades motoras y defectos visuales o auditivos. En el siguiente cuadro pueden apreciar más detalladamente las malformidades físicas que conlleva el síndrome, tales como microcefalia, ojos muy separados, párpados pequeños y caídos, piernas cruzadas, hernias umbilicales, bajo peso al nacer, columna vertebral arqueada, defectos en el esternón, uñas poco desarrolladas, dedos inusualmente largos, micrognatia, que esto se refiere a que presenta una mandíbula muy pequeña, puños cerrados, piernas con fondo redondeado. En el caso de que el recién nacido sea de sexo masculino, presenta testículos no descendidos y por último, malformación e implantación baja de las orejas. Al tener en cuenta que el individuo que manifiesta este síndrome presenta tantos problemas en el desarrollo fisiológico y cognitivo, conlleva a padecer graves problemas de salud de diversa complejidad. La expectativa de vida de quienes padecen este síndrome no llega a ser muy extensa. La mitad de los bebés mueren antes de la primera semana de vida. Muchos otros no llegan a nacer. La expectativa de vida es de entre 3 días y 2 semanas. Aunque se han registrado casos de pacientes con trisomía parcial que llegan a la adolescencia o inclusive edad adulta,
pero con severas complicaciones tales como problemas cardiovasculares, neumonías, infecciones severas, entre otros. Mi nombre es Daimar Ferrer y a continuación les voy a exponer sobre el tratamiento de la trisomía 18. No hay ningún tipo de tratamiento específico para la trisomía 18, ya que su mortalidad es muy alta. En el primer año de vida es de 90 a 95%. La supervivencia media de los pacientes con este síndrome es de 2 a 70 días entre el primer mes y cuarto mes de vida, y los casos con supervivencia mayor de un año suelen sobrevivir más tiempo, el 2% hasta los 5 años de vida, siendo excepcionales los casos que llegan a la adolescencia. En los casos con supervivencia mayor, se proporcionan tratamientos paliativos. Estos dependerán de la afección individual que desarrollen, ya que en la mayoría de los casos presentan un marcado retraso en el desarrollo y discapacidad. Estos deben incluir medidas ortopédicas, posturales, estimulación general del paciente, medidas de prevención, tratamiento precoz de las complicaciones, proporcionar información adecuada y apoyo familiar. Es un caso bastante particular debido a que es muy atípico en relación a la tasa de supervivencia que nos suele pasar del primer año de vida. Es una paciente de sexo femenino de 8 años de edad, procedente de Colombia, hija de padres no consanguíneos, con edades de 36 años para la madre y 35 años para el padre en el momento de la gestación, con un embarazo a término de las 39 semanas y un total de 7 controles prenatales. A continuación, anexamos imágenes en las que se evidencia las características propias síndrome.